Para hacer esta animación vamos a necesitar estos archivos. Esta imagen os voy a dejar un link en la descripción por si la queréis descargar y seguir el tutorial conmigo. Y estos archivos de aquí son unos efectos de sonido que podéis descargar en la librería de YouTube totalmente gratis. Lo primero que vamos a hacer es arrastrar la imagen de referencia al icono de nueva composición. Y ahora vamos a entrar a ver los ajustes. Le cambiamos el nombre. Lo vamos a hacer con estas dimensiones porque es uno de los formatos más utilizados en Instagram a la hora de publicar en tu feed. A 24 fotogramas y con 15 segundos de duración sobra. Ahora con clic derecho vamos a crear una capa de forma que se va a llamar trazado. Hasta de aquí abajo le voy a bajar un poco la opacidad. Y ahora aquí en el trazado le vamos a agregar un elipse y un trazo. El trazado elíptico, el tamaño, se lo ponemos en 750 píxeles. Y ahora aquí el grosor del trazo, la anchura, se la vamos a aumentar hasta 135. Perfecto. Y ahora aquí en transformar, en la posición, el eje Y lo vamos a desplazar 720 píxeles hacia abajo. Ahí está. Y aquí donde pone trazado elíptico hacemos clic derecho y lo convertimos a curva. Seleccionamos la herramienta pluma y hacemos un clic en este nodo. Y ahora con la tecla Alt presionada seleccionamos estos dos, este y este. Y con clic derecho hacemos clic aquí en cerrado. Y otra vez con la tecla Alt presionada vamos a seleccionar este nodo de aquí. Nos lo cargamos también. Y ahora con clic derecho vamos a crear otra capa de forma que se va a llamar bola. Le cambiamos el color y le vamos a añadir un elipse y un relleno. Y si el trazado tenía 135 píxeles de ancho, pues aquí el tamaño le vamos a poner también 135. Y esta capa con control D la duplicamos y le vamos a cambiar el nombre. Y aquí en trazado elíptico el tamaño se lo vamos a aumentar un poquito hasta 140 más o menos. Y con la capa seleccionada le vamos a cambiar también el color. De momento le vamos a poner este. Luego más adelante se lo podemos cambiar. Ahora sin tener ninguna capa seleccionada, con la herramienta pluma vamos a hacer un clic más o menos en este punto. Y otro por aquí. Y tenemos que tener pulsada la tecla mayúscula para que nos haga un trazo totalmente recto. Le quitamos el relleno, el color se lo ponemos en blanco y con 5 píxeles de grosor sobra. Ahora con esta capa seleccionada y control presionado hacemos aquí doble clic y le centramos el punto de ancla. Y tenemos que alinear este trazado a la composición. Hacemos clic en este icono y listo. Ahora lo que vamos a hacer es seleccionar la bola azul y con la casilla ajuste activada la vamos a mover a esta parte de la barra. Y como tenemos activada esta casilla, se va a hacer de manera perfecta. Ahí está. Con control D la duplicamos y la vamos a poner en esta punta de aquí. Y sin tener ninguna tecla presionada, ahí se queda perfectamente. Ahora estas dos capas las vamos a vincular a la barra, para que cuando rote siga su movimiento. Ahí está. Le vamos a poner de momento aquí una rotación de 22 grados. Bueno, antes de rotarla vamos a hacer otra cosa. Vamos a seleccionar esta circunferencia y la vamos a mover un poquito hacia la izquierda y esta de aquí hacia la derecha. Vale, ahora sí, le ponemos aquí una rotación de 22 grados. Nos venimos ahora al trazado y lo seleccionamos. Con control C lo copiamos
Y aquí en la posición de la bola, desplegamos la posición con la tecla P y con control V lo pegamos. Y ahí podemos ver la trayectoria de la bola, siguiendo el trazado. Aunque aquí vemos que se sale por fuera. Y eso es porque al trazado lo movimos 720 píxeles en el eje Y, pues tenemos que hacer lo mismo con la capa de la bola. Seleccionamos los 3 keyframes y le vamos a poner aquí 720. Perfecto. Ahora se ve genial. Vale, pues ahora estos 3 keyframes los vamos a desplazar un poco hacia la derecha. Y aquí al principio de la línea de tiempo seleccionamos la bola roja, la voy a poner por encima y de momento la barra del columpio la voy a desactivar. Y esta capa la tengo que ajustar al centro de la bola azul. Y como ya he dicho antes, al tener esta casilla activada, se hace de manera automática. Nos movemos 8 cuadros hacia adelante. Y vamos a activar las reglas. Y ayudándonos con la imagen de referencia, vamos a poner una regla por aquí. Y ahora en esta parte, en el cuadro número 8, vamos a mover esta capa justo a esta parte. Y le vamos a modificar el arco de la curva con los manejadores. Más o menos por ahí. Ahora nos ponemos aquí en el último. Nos hacemos un poquito hacia adelante. Y tenemos que poner la bola roja justo donde ha empezado. Ahí está. Nos posicionamos aquí entre medias de estos 2 keyframes. Aunque luego más adelante tenemos que ajustar el timing. Pero de momento nos posicionamos aquí. La seleccionamos y la vamos a traer a esta parte de aquí. Ahí está, fácil. Y de nuevo con los manejadores le damos esta forma a la curva. Ahí está. Vamos a hacer una vista previa a ver qué tal se ve. Bueno, esto se ve fatal, pero porque todavía tenemos que ajustar el timing y editar los keyframes en el editor de gráfico. Lo primero que vamos a hacer es ajustar el timing. Nos ponemos ahora en el 18 y traemos este keyframe a esta parte. Ahora en el 1, 2 seleccionamos estos 3 y este de aquí de la izquierda tiene que quedar justo en el cabezal. Ahí. Aquí en el 1.11 ponemos este y en el 1.19 termina la animación. Después de haber hecho algunas pruebas con el timing, estos son los valores que a mí me han funcionado. Pero podéis probar otros si queréis. Ahora seleccionamos todos los keyframes y con F9 los suavizamos. Y vamos a entrar al editor de gráfico. Aquí al principio la bola sale con fuerza, entonces este manejador lo vamos a mover hacia la izquierda. O hacemos doble clic y le ponemos aquí una influencia del 5%. Y aquí en esta parte es cuando más despacio va. Así que este manejador hacia la izquierda y este hacia la derecha. Salimos del editor de gráfico y seleccionamos estos 3 keyframes. Los 3 del centro y con la tecla control presionada hacemos clic y los volvemos a hacer lineales. Y ahora en el editor de gráfico pues los vamos a modificar de esta manera. Este lo movemos hacia abajo. Y cuando nos aparezca esta línea naranja, llevamos el manejador hacia la izquierda del todo. Si no os aparece esa línea naranja, es porque tenéis desactivado este icono, el que parece un imán. Lo activamos, seleccionamos este punto y lo llevamos hacia abajo. Y cuando aparezca la línea, ponemos el manejador a la izquierda del todo. Y ahora con este de aquí, le vamos a dar una influencia entre 4 y 5, más o menos por ahí. En esta parte de aquí, la bola también va despacio, de manera que vamos a poner este manejador hacia la izquierda y este hacia la derecha.
Y aquí al final se supone que cae con fuerza. Entonces hacemos aquí doble clic y la influencia se la ponemos en 5. ¿Vale? Y este manejador igual. Lo seleccionamos, lo movemos un poquito hacia la izquierda y se lo ponemos entre 4 y 5. Más o menos por ahí. Y vamos a hacer una vista previa a ver qué tal se ve. Bueno, todavía tenemos que hacer algunos ajustes. Para que la bola no se quede parada al llegar a este punto, tenemos que hacer aquí doble clic y activar la casilla de continuo. Y le vamos a dar una velocidad de entrada. Bueno, si hacemos doble clic de nuevo, le podemos poner un valor exacto. Le vamos a poner 750 píxeles por segundo. Y ahora, fijaros la bola roja, ya no se queda parada, sale con fuerza y empieza a caer. Y aquí vamos a hacer lo mismo en este punto. Cuando la bola está aquí, para que no se quede ahí parada, hacemos aquí doble clic, activamos la casilla de continuo y le ponemos una velocidad de entrada de 350 píxeles por segundo. Y ahora vamos a hacer una vista previa a ver qué tal se ve todo. Venga, que esto se ve genial. De todas formas, si no estamos contentos con cómo se ve la animación, siempre podemos volver a los manejadores y podemos hacerles algunas pequeñas modificaciones. Por ejemplo, lo voy a mover un poquito hacia la derecha, este manejador por aquí y este un pelín por ahí. Pero bueno, que yo creo que ya se veía bastante bien. Ahora lo que tenemos que hacer es animar la rotación del columpio cuando la bola roja cae sobre él. Nos vamos a posicionar justo en este punto y vamos a activar la barra. La seleccionamos y con la tecla R desplegamos la rotación. Y justo en este punto marcamos un keyframe. 2 cuadros más adelante, en lugar de 22, vamos a poner menos 22. Otros 2 cuadros más adelante, le ponemos aquí menos 15, más o menos, 1, 2, y otros 2 cuadros más adelante vamos a seleccionar este keyframe, con control C, control V lo pegamos, y estos dos con F9 los suavizamos. Y ahora, justo aquí en esta parte, que es cuando la bola cae al columpio, vamos a cortar la bola por ahí, seleccionamos la capa y venimos a editar, dividir capa, y este trozo que nos ha cortado lo vamos a vincular al columpio de la izquierda, que por cierto a este le voy a cambiar el nombre, le voy a poner columpio derecha. Y ahora, al estar vinculada, pues fijaros, ahí se ve perfecto, y además se ve también el rebote que le hemos hecho. Venga, seguimos. Podríamos hacer el mismo proceso para la bola que sale de esta parte, pero lo vamos a hacer mucho más sencillo. Seleccionamos esta capa, con control D la duplicamos y esta la vamos a extender un poquito, más o menos por ahí. Con clic derecho venimos a precomponer y aquí le ponemos bola derecha, por ejemplo. Y activamos la casilla esta, la de ajustar la duración de la composición. Le damos a aceptar. Y ahora esta capa con clic derecho venimos a transformar y la volteamos horizontalmente. Ahí está. Y justo en esta parte que es cuando el columpio toca el suelo, en este keyframe, vamos a poner aquí esta composición. Y ahí nos aparece la bola. Vale, genial. Justo aquí, cuando vuelve a caer sobre el columpio, vamos a hacer un clic aquí en la rotación y 2 cuadros más adelante, 1, 2, vamos a volver a poner 22.
1, 2, aquí le ponemos 15 y 2 cuadros. Más adelante seleccionamos este, control C, control V, lo pegamos. Seleccionamos todos, los hacemos lineales y ahora estos dos últimos con F9 los suavizamos. Y en esta parte de aquí, justo aquí, cuando la bola cae al columpio, vamos a cortar por ahí la composición, venimos a editar, dividir capa. Y esta parte de aquí la vinculamos al columpio de la derecha. Perfecto. Y ahí tenemos ese efecto. Además con el rebote. Muy bien. Ahora nos ponemos aquí en esta parte, que es cuando el columpio toca el suelo. Y esta composición, control D, la duplicamos. Y la volvemos a poner justo aquí. Y esta de aquí arriba, venimos a editar, dividir capa, y este trozo no lo cargamos. Y ahora vamos a hacer una vista previa, a ver qué nos faltaría por ahí. Vale, esto se ve genial, pero todavía nos queda que duplicar alguna capa para poder cerrar el loop. De momento voy a extender esta capa un poquito. Y ahora, aquí en la barra columpio, seleccionamos estos 4 keyframes y con control C, control V los pegamos justo en esta parte. Seleccionamos control C, control V y los pegamos ahí. Y esta capa la voy a extender un poquito más y vengo a editar, dividir capa. Y este trozo de aquí, pues ya sabéis, lo vinculamos al columpio de la izquierda para que cuando caiga, genial. Y ahora para poder cerrar el loop tiene que volver a salir esta bola. Entonces vamos a duplicar esta parte de aquí, con control D la duplicamos y justo en esta parte, que es cuando el columpio toca el suelo, en este keyframe, pues vamos a traer aquí esta composición. Ahí está. Y esta la vamos a cortar por aquí. Editar, dividir capa. Y este trozo es eliminado. Y yo creo que ahora ya podemos cerrar el loop. Vamos a ver. Aquí justo cuando esta bola roja empieza a entrar al tubo, vamos a marcar la tecla B. Seguimos adelante. Y vamos a cerrar el loop justo en esta parte, que es la misma que la de aquí. Cuando la bola roja empiece a entrar por el tubo, con la tecla N, nos vamos a hacer un cuadro hacia atrás y con la tecla N cortamos por ahí. Y yo creo que ahora tenemos el loop cerrado. Voy a desactivar esta capa para verlo mejor. Esto se ve genial, pero todavía nos queda que hacer algunos ajustes. Por ejemplo, estas 3 capas las vamos a pasar arriba del todo. Para crear esa especie de recipientes que tiene el columpio. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar esta capa y aquí el trazado elíptico con clic derecho lo convertimos a curva. Y ahora con la herramienta pluma seleccionada, vamos a venir, hacemos un clic en este nodo de aquí y lo eliminamos. Y estos de aquí, con la tecla Alt presionada, vamos a mover este manejador a esta parte. Y este de aquí igual, Alt presionado y ponemos el manejador justo ahí. Y en esta de aquí vamos a hacer lo mismo. La seleccionamos y aquí el trazado elíptico con clic derecho lo convertimos a curva. Y de nuevo con la herramienta pluma vamos a seleccionar este punto y lo eliminamos. Y aquí hacemos clic en este nodo y con la tecla Alt presionada, porque si no tenemos la tecla Alt presionada podemos deformar la figura. Entonces con la tecla Alt solo movemos este nodo de aquí, este manejador. Lo ponemos por ahí y este igual.
Lo vamos a poner justo ahí. Y ahora una cosa que vamos a hacer es ponernos aquí, por ejemplo, donde no hay ningún keyframe, en la barra del columpio, y vamos a poner la rotación en 0. Ahora después este keyframe lo vamos a eliminar, pero para que ahora esté recta tenemos que poner el valor en 0. Vamos a seleccionar este punto y lo vamos a traer más o menos por aquí, hasta que sobrepase la figura azul. Más o menos por aquí, y este igual, lo seleccionamos y lo ponemos más o menos por ahí. Perfecto. Y también podemos venir a las opciones del trazo. Y le ponemos el fin de línea, se lo ponemos en redondo. ¿Vale? Ahora este keyframe que habíamos puesto lo podemos eliminar. Y la animación sigue como estaba. Lo siguiente que vamos a hacer es crear las partículas que desprende esta bola cuando pasa por el túnel. Para ello vamos a crear un sólido, nuevo sólido, y se va a llamar partículas. Y a este sólido le vamos a poner el efecto de CC Particle System 2, que ya viene por defecto en After Effects, por lo que no vamos a necesitar ningún plugin para hacer esta animación. Se lo ponemos por ahí encima y hemos dicho que era esta capa. Hemos dicho que era esta, sí, esta de aquí. Vale, pues aquí desplegamos la posición con la tecla P y nos venimos a las partículas. Y aquí en Producer desplegamos y con Alt más clic aquí en el reloj nos va a aparecer la caja de diálogo. Ahora lo que tenemos que hacer es vincular este Pickwick a la posición de la bola. Ahí está. Ahora las partículas van a seguir el movimiento de la bola roja, pero no queremos que haya tantas ni tanto tiempo. De manera que un poquito antes de que empiece a entrar en el túnel, más o menos por ahí, por esta parte, vamos a marcar, con la capa seleccionada, vamos a marcar un keyframe en birth rate y lo vamos a poner en 0. Ahora un cuadro más adelante le vamos a poner aquí, por ejemplo, 1. Y justo cuando la bola haya salido del túnel, del tubo, más o menos por ahí, la vamos a volver a poner en 0. Y ahora vamos a tocar aquí algunos ajustes. Por ejemplo, la longevidad se la ponemos en 1,5. El radio X en 0. Radio Y en 0. Las físicas. Aquí la velocidad se la vamos a poner en 0,1. Por ahí. Y la gravedad en 0. ¿Qué más cosas por aquí? Las partículas de line las cambiamos a star. Le ponemos el color blanco. Por ahí. Y el birth shade se lo ponemos en 0,7. Y el de aquí abajo igual, 0,7. Y la variación del tamaño se la ponemos en 100. Y yo creo que aquí ya no tenemos que tocar nada más. Ahora, para que las partículas se vean, este trazado lo tenemos que pintar de color negro. Y ya que estamos, vamos a crear un fondo. Más o menos de este color. Lo ponemos por debajo, ¿vale? Y también tenemos que crear esa especie de suelo para que parezca que el columpio está apoyado sobre algo. Para que no esté así como flotando. Entonces vamos a crear otro sólido. Y el color un poquito más oscuro que el de antes. Ese de ahí. Le damos a aceptar. Nos ponemos aquí al principio y ahora con la tecla P lo vamos a ir desplazando hacia abajo. Y lo vamos a poner justo por ahí. Vale, ahí está. Y este sólido lo vamos a poner encima del fondo. Vale, genial.
Y ahora con clic derecho vamos a crear otra capa de formas que va a ser la base. Le agregamos una poliestrella y un relleno. Y con la tecla S, bueno, antes de escalarla, vamos a entrar aquí al trazado de poliestrella y de 5 puntos lo vamos a cambiar a 3. Y ahora con la tecla S lo vamos a escalar un poco. Y la vamos a posicionar más o menos por ahí, para que parezca que está apoyada sobre un suelo. ¿Vale? El color que le vamos a poner, pues más o menos este de ahí. Y ahora ya podemos ir poniendo colores. Los columpios los vamos a pintar de negro. Ahora, esta bola, a ver, esta bola de aquí, le vamos a poner un color, por ejemplo, amarillo. Este código lo copiamos, control C, y se lo vamos a pegar también a esta. Control V se lo pegamos. Y aquí en esta también. Control V y le pegamos el color. Y ahora a la otra bola roja la vamos a seleccionar, que es esta, la composición. Fijaros. La seleccionamos y le ponemos el efecto de relleno. Se lo ponemos por aquí encima y le vamos a poner un color, pues un azul así como este, más o menos, por ahí. Y este efecto venimos a editar, copiar y se lo vamos a pegar a esta y a esta. Editar, pegar. Y ahora vamos a hacer una vista previa a ver cómo llevamos la animación. Pues esto se ve de maravilla. Lo siguiente que vamos a hacer es ponerle los efectos de sonido, que lo tendríamos que hacer en Premiere, pero se puede hacer aquí perfectamente. Al ser solo 4 sonidos, lo podemos hacer aquí sin problema. Aquí en esta barra vamos a hacer clic derecho y vamos a separar esta composición del entorno de trabajo. Y ahora aquí en los archivos, pues vamos a ir poniendo los efectos de sonido. Por ejemplo, este, con la tecla L 2 veces, desplegamos las ondas de audio. Vale, perfecto. Este lo dejamos aquí. Y cuando la bola caiga al columpio, vamos a poner otro. A ver, este, con la tecla L 2 veces, desplegamos las ondas de audio. Este lo vamos a poner justo ahí. Vamos a ver. Genial. Y cuando la bola amarilla va a entrar por el tubo, vamos a poner este que parece como una varita mágica. Vale, nos quedaría que poner uno cuando la bola amarilla cae al columpio, justo en esta parte. Y creo que es este. A ver. Vale. Lo ponemos más o menos por ahí. Y cortamos la capa más o menos ahí. Pues esto está quedando genial. Ahora lo que vamos a hacer es la animación principal. Vamos a crear una composición nueva de 15 segundos. Y aquí no vamos a tocar nada. Le damos a aceptar. Bueno, le vamos a cambiar el nombre. Animación. Efectos. Y aquí vamos a traer la animación que acabamos de crear. Y para extenderla todo el tiempo que dura la composición, lo podemos hacer activando el remapeo de tiempo. Pero yo en esta ocasión lo voy a hacer duplicando las composiciones.
Una vez que hemos duplicado las composiciones, vamos a hacer clic derecho y vamos a poner un nulo. Y estas composiciones las vamos a vincular a él. Porque si miramos aquí, la bola azul está casi que se sale de la composición. Y por aquí abajo sobra mucho espacio. Entonces, con la tecla P, vamos a mover toda la animación un poquito hacia abajo. Más o menos por ahí. Por ahí puede quedar bien. Ahora entramos aquí a la animación. Y este sólido, con control X, lo cortamos, que es el del fondo. Y lo vamos a pegar en esta, control V, y lo pasamos por debajo. Ahí está. Ahora con clic derecho, el nulo ya lo podemos eliminar. Ahora con clic derecho, vamos a crear una capa de ajuste. Este sólido lo tenemos que extender hasta el final. Aquí en la capa de ajuste le vamos a poner un par de efectos. Uno que se llama añadir granulado. Se lo ponemos por ahí. Y vamos a cambiar la resolución a completa. Y aquí vamos a poner salida final. Ajustes preestablecidos. Podéis elegir cualquiera de estos. Aquí el color lo vamos a poner monocromático. Y aquí en animación lo vamos a poner en 0 para que el ruido sea estático. Vale, genial. Y otro efecto que le vamos a poner es el que se llama desplazamiento turbulento, que lo tenemos por aquí. Y aquí le vamos a poner un valor de 20 y en el tamaño un valor de 2. Y esto lo que hace es romper un poquito el vector para que no se vea tan plano. Que estos ya son detalles que cada uno se los puede poner o no. Y yo creo que con esto tenemos terminada la animación y funcionando perfectamente. Si os ha gustado el tutorial, podéis dejarme un buen like. Y si os gustan este tipo de animaciones, suscribiros al canal para no perderos ningún tutorial. Nos vemos en el siguiente vídeo.